Padre, yo te pido que tu Santo Espíritu ahora ministre tu verdad a nuestros corazones. Esta verdad, Señor, se implante haciendo remover y expulsar toda mentira, todo error, todo lo que el enemigo o con lo que el enemigo nos ha podido engañar, nos ha podido apresar y ha podido hacer que no avancemos. Nosotros declaramos que estamos, Señor, en progreso, avance y mejora, y que tu orden desde el Génesis es avanzar, progresar, mejorar, y a esto es a por lo que vamos, Señor. Y en medio de esta carrera, nuestra meta es tu corazón. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén, amén y amén. Aleluya. El libro de Éxodo, como su nombre indica, ¿verdad? La salida, nos cuenta la salida de todos aquellos hebreos que luego formaron la nación de Israel, y no sabemos la historia, como Dios con mano fuerte a través de Moisés les dio una gran liberación. Dios preparó a Moisés, lo llevó delante del faraón y le dijo: dile así, deja ir a mi pueblo. Pero Moisés se presentaba delante de Faraón y Faraón no les quería dejar ir, se resistía, se oponía. Faraón es tipo de Satanás, y esto es lo que Satanás siempre hace en nuestras vidas. No es que Dios es malo, no es que Dios no nos quiere dar, no es que Dios no hace, sino que Satanás se suele oponer. Y hay un tiempo en el que nosotros tenemos que resistir y permanecer. Y ese era el tiempo en el que estaban ahí en esa batalla, pero como Faraón, endurecido, seguía sin querer doblegarse a la voluntad de Dios, Dios siempre tiene la última palabra en tu vida y en la mía. Entonces dijo: se acabó. Y vienen las 10 plagas, la historia que conocemos como esas 10 plagas, los 10 juicios que Dios trajo sobre esta nación de los egipcios. Y comienza con la primera plaga, la plaga de sangre. El río Nilo se convierte en sangre. El río Nilo para los egipcios era como la fuente de vida, porque de él salía todo el regadío de aquellas tierras. Vamos a decir que sin el río Nilo estaban perdidos, y Dios dice: pues ahora yo voy a tocar y secar con sangre ese río. Y ahí queda acabado ese río que ellos llamaban fuente de vida. Pero aún así, Faraón se opone, se sigue resistiendo y dice: no los voy a dejar ir libres. Entonces viene Dios y dice: ok, voy a ir con una segunda plaga, ranas. Y las ranas comienzan a salir del río y a meterse en las casas. Era como fuera de contranatura, fuera del orden, porque las ranas era para estar en esos lugares de río, pero empiezan a salir y empiezan a meterse, imagínate ahí, en los calderos y en las casas, y terrible esa plaga. Y en esta ocasión, es verdad que el faraón pues va a la presencia de Moisés y Aarón y dice: por favor, pedirle a vuestro Dios que pare con esto y yo voy a dejar libre al pueblo. Y entonces así lo hacen, y Dios contesta al clamor de Moisés y hace que las ranas vuelvan a su lugar, se vuelvan para el río. Pero ¿sabéis qué sucede? Vamos a leerlo ahí. ¿Sabéis qué sucede? Que en Éxodo 8:13 nos dice que viendo Faraón que le habían dado reposo, di conmigo, reposo. Le vino ese reposo del tormento que tenía con todas aquellas ranas, y dice: viendo que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová había dicho. ¿Qué hizo Faraón cuando le vino el reposo? Endurecer nuevamente el corazón. Y Dios ministraba mi corazón con esta palabra. Porque muchos de nosotros, cuando tenemos el problema encima, cuando las ranas infernales han venido sobre nuestras vidas, ¿sabes qué sucede? Que corremos a los pastores: por favor, ora por mí, mi casa se está destruyendo, mira, mi hijo cayó enfermo, mi hija cayó enferma, se me fue para el mundo, ora por mí, mi negocio hace aguas, ora por mí. Y entonces esas personas de verdad parecen vulnerables, parecen moldeables, enseñables, y se vuelven como que tiernos, como el faraón. Pídele por favor a tu Dios que quite las ranas y os voy a dejar ir. Se vuelven tiernos, pero cuando ven que el reposo, porque Dios siempre contesta un clamor. Muchas veces incluso sabiendo que la intención no es del todo correcta, Él manifiesta su bondad igualmente. En medio de tus infidelidades Él es fiel y Él es bueno por siempre.
Entonces, cuando Dios muestra su bondad y comienza a meter la mano en ese hogar y las personas comienzan a tener reposo, ahí entonces ya se olvidan de lo que dijo el pastor, de lo que dijo la pastora. Ya no quieren seguir la orden de Dios, ya no quieren seguir el camino que el Señor les marcó y endurecen su corazón. Deciros que el mal o se erradica desde la raíz o va a aparecer, va a manifestarse con mayor poder. Y eso es lo que sucedió. Viene Dios y dice, ok, no lo quieres hacer ahora. Moisés le da una orden y le dice, dile a Aarón que con su vara golpee el polvo de la tierra y ese polvo se hará piojos. Y por todo Egipto los piojos brotaban del polvo. Imaginaros la cantidad de piojos en todo Egipto. Pero aún así, Faraón endurecido no quería hacer lo que Dios había dicho que tenía que hacer. Entonces Dios envía una cuarta plaga. Di conmigo, moscas. Pero en esta cuarta plaga, Dios dice algo interesante que no había dicho antes. Vamos a leerlo en Éxodo 8, los versículos 20 y 22. Dice así, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río. Y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. Esto nos enseña que Dios nunca va a cambiar. Lo que Él dice no va a cambiar. Deja ir a mi pueblo fue con la primera plaga, deja ir a mi pueblo fue con la segunda, deja ir a mi pueblo fue con la tercera. Y hasta que uno no hace lo que Dios dice, en tu vida va a estar el golpe de Dios para que tú hagas lo que Él dice. Cuarta vez, deja ir a mi pueblo. He aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre todas tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén, la tierra donde los egipcios estén, hasta ahí les va a llegar el castigo, el juicio de Dios. Pero el versículo 22 dice algo interesante. Y aquel día, di conmigo, aquel día. Se estaba refiriendo al día que llegue a la tierra el juicio que Dios estaba haciendo con las moscas. Dice, aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y el versículo 23 dice, Dios hace división entre el territorio de Gosén y el territorio de Egipto. ¿Qué hace Dios en esta cuarta plaga? División y aparta Gosén con protección. Si recordamos la historia, ahora vas a ir viéndolo más claro. Si recordamos la historia, Gosén era el lugar al cual Dios, de alguna manera, a través de Faraón y de José, había permitido vivir a Jacob y a todos los hermanos de José. ¿Recordamos la historia? Venden a José, es llevado a Egipto, pero cuando los hermanos en el tiempo de hambre van para Egipto y ven a José, ellos no le reconocen, pero José los reconoce, se da a conocer y quiere que vengan a Egipto con él, porque sabe que si ellos no vienen van a morir de hambre por todo el hambre que había sobre la tierra. Y entonces les dice, vengan y pídanle a Faraón la tierra de Gosén. Y en aquel entonces Faraón dio a Jacob, el papá de José, y a todos sus hermanos la tierra de Gosén. ¿Qué sucede? Que ellos se instalaron en Gosén, que era territorio egipcio, se instalaron en Gosén y dice la Biblia que ahí comenzaron a adquirir propiedades, a ser prósperos y a crecer y crecer en población. Se habían multiplicado, eran prósperos, pero iban pasando los años y Faraón murió y se levantó otro Faraón y los tiempos comenzaron a cambiar y lo que era prosperidad comenzó a ser esclavitud. Y para este punto de la historia, todos esos hebreos de los cuales estamos hablando hoy que Dios quería libertar, eran aquellos descendientes de Jacob que de la prosperidad pasaron a la esclavitud. Y ese no es el plan de Dios. Entonces Dios quiso hacer algo. Y aquí estamos en la cuarta plaga,
después de la plaga de sangre, de las ranas, de los piojos. En esta cuarta plaga, como te digo, Dios dice algo que no había dicho en ninguna de las otras plagas. Yo, en aquel día, en el día en que la plaga se establezca en la tierra, yo apartaré Gosén. Haré división entre el territorio en el cual están los hebreos y el territorio de Faraón. Haré división, los apartaré. ¿Sabes qué quiere decir? Que las 3 anteriores plagas, los hebreos las sufrieron. Sufrieron que el Nilo quedara sin agua. Sufrieron las ranas que salieron del río a meterse en todas las casas. Sufrieron los piojos. Y alguien puede decir, es que Dios no nos cuida. Suele ser muchas veces las manifestaciones que tenemos al hablar. Es que Dios no nos cuida. Cuando suceden cosas que están fuera de nuestro control y nos toca sufrir algo que ha venido, por ejemplo, a la ciudad donde vives, al país donde vives, un terremoto, y es que Dios no nos cuida. Déjame decirte algo, esa primera plaga de sangre dejó Egipto sin agua y los hebreos sufrieron esa pérdida también de agua. Pero hay un versículo interesante al que Dios me llevó, porque yo le hice la misma pregunta que tú. ¿Cómo puede ser que te aparezcas en la cuarta plaga? ¿Y qué de las 3 anteriores, Dios? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Los dejaste abandonados? Y Dios me dijo, no. En la primera plaga, en el capítulo 7, versículo 24 dice, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo. Es decir, que aunque Dios convirtió y demostró su poder contra el río Nilo, que para ellos era su fuente de vida, aunque Dios demostró, yo soy Dios, la única fuente de vida, y hizo que ese río quedara ensangrentado, Dios de alguna manera les dio una provisión. Pudieron cavar pozos alrededor del Nilo y dice la Biblia que de ahí bebían. De aquí también podemos entender por qué los brujos y hechiceros pudieron convertir el agua en sangre. ¿Cuántos recuerdan la historia? Dios dice que viene Dios y convierte el agua en sangre, pero luego dice que los hechiceros de Faraón hacen la misma, con artes mágicas, hacen la misma representación. Y nunca te preguntaste, ¿y de dónde sacaron el agua? Si ya toda el agua estaba ensangrentada, porque la Biblia dice que incluso el agua que estaba en los vasos de barro, de hierro, en los recipientes, no era solo en el Nilo. ¿De dónde sacaron esos hechiceros y esos brujos para hacer con sus artes mágicas la misma representación? Cavando alrededor del Nilo. Entonces, aunque realmente fue algo muy molesto y quedar sin agua puede ser terrible, ahí podemos poner nuestros ojos en África, pero Dios nunca deja desamparado a nadie y permitió que de los pozos que se cavaban brotara agua para sus hebreos. Y yo estoy absolutamente segura que si Dios lo hizo así, no fue por Egipto, fue por los hebreos. Ahora bien, vamos a la segunda plaga. Terrible que esas ranas salieran del río. Todas saliendo del río, metiéndose en los pucheros, metiéndose en las casas, en las camas. Terrible, ¿sabes para quién? Para los egipcios, no para los hebreos. Porque aunque Dios no había puesto la misma protección que la cuarta plaga, de alguna manera ya tenían la protección. Porque los egipcios pensaban que esas ranas eran sagradas. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que los egipcios veían la rana en el caldero y no la podían matar. Veían la rana en la cama y casi que le tenían que hacer la reverencia. Quédese usted en la cama, ya voy yo para el sofá. Porque pensaban que eran deidades sagradas. Eran sagradas esas ranas. Pero para los hebreos eran ranas que venían del juicio de Dios, con lo que podían palearlas, matarlas y sacarlas de su hogar. Y cerraban puerta y ahí quedaba todo. Entonces Dios puso protección para ellos. Porque sabía Dios que los hebreos podrían librarse de las ranas. Luego vinieron los piojos. No sabemos bien porque la Biblia no da mucho dato de piojo, pero ¿cuántos han tenido un niño con piojos? ¿Sí? Entonces, dentro de lo malo, vamos a decir que Dios permitió los piojos y los sigue permitiendo en el 2022. Entonces, tampoco fue para tirarnos de los pelos y decir, ay, no nos salvaste, que a veces nos ponemos así dramáticos. No nos salvaste, Señor. Estoy segura que los piojos de los egipcios tenían dientes y los de los hebreos no. No sabemos, pero algo estoy segura que haría Dios. Pero en esta cuarta plaga es como que Dios viene a dejar claro, y en aquel día, Faraón, escúchame bien,
que has pasado por sangre, por ranas y piojos. Pero en el día en que yo envío moscas, porque esta cuarta plaga se trataba de moscas, Él se asegura de hacer una declaración. En ese día yo protegeré el territorio de Gosén donde habitan los míos y además haré una división bien marcada entre tu territorio y el mío. ¿Por qué Dios en esta cuarta plaga de moscas, por qué actuaría así? Porque esta plaga tenía que ver con algo mucho más profundo que tener la molestia de que tener que cavar para sacar agua, o tener la molestia de tener que palear o matar o sacar aquellas ranas de la casa, o que te rasques la cabeza. Tenía algo mucho más profundo, y es que esta cuarta plaga era profética y tenía que ver con lo espiritual. Fíjate, la cuarta plaga, las moscas. Las moscas son o representan los demonios. Tú sabes que Belcebú, Satanás, es llamado el señor de las moscas. Aquí había algo más que simples ranas que ellos podrían creer sagradas. Era algo profético y espiritual que nos habla hasta el día de hoy. Porque Dios estaba hablando al señor de las moscas. Esos demonios simbolizaban, esas moscas simbolizaban demonios, y además quiero decirte que a causa de los estudios que se han hecho se sabe que esas moscas no eran las moscas que se te posan a ti en la comida. Eran moscas que podían herir a los seres humanos. Entonces ya por aquí no iba a pasar Dios, ya por aquí no iba a pasar el Señor. Por eso en esta cuarta plaga Él se levanta y dice: yo voy a defender a los míos. En esta ocasión, Faraón, en esta ocasión, Señor de las moscas, yo quiero decirte que voy a separar a los míos. Porque esas moscas, como te digo, representaban los espíritus inmundos que hay contra la humanidad y contra los hijos de Dios. Y esta perla preciosa que Dios nos deja ahí en el Éxodo, y que muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Cuántos se dieron cuenta de algo así? Yo nunca me había dado cuenta. De hecho, creo que alguna vez prediqué que Gosén era el territorio que Dios guardó, hasta que Dios me dijo: no, lo guardé en la cuarta plaga, no antes. No antes. Y tenía un porqué. Y esto es una preciosa perla que Dios nos da para el día de hoy. Porque para nosotros está establecido hoy en el mundo espiritual que hay un lugar llamado Gosén, que es tu refugio y el mío. Hay un lugar donde ese señor de las moscas, con todas sus moscas y con todos sus huestes espirituales de maldad, no puede sobrevolar, porque Dios hizo una declaración y dijo: y en aquel día, no olvidemos que Dios controla aún lo que sucede con el mal. ¿Hasta dónde el mal puede llegar? ¿Hasta qué punto puede llegar y qué es lo que puede hacer? Entonces nosotros estamos gozándonos de una declaración que Dios hizo en el Éxodo, y que nos cae a nosotros en el diario vivir, porque nosotros tenemos un lugar llamado Gosén, donde tú en oración puedes meter a tu familia, un lugar de refugio. Este lugar de refugio es muy visible en muchas personas, en muchos cristianos. Muchas personas viven en este Gosén y se ve claramente. Vienen plagas, vienen pestes, y realmente vemos familias que parece que a ellos no les llegó, que a ellos no les tocó. Empresas que quiebran y despiden a todos los empleados, y de pronto queda en pie el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay un Gosén espiritual, una palabra enviada por Dios diciendo: a Él no llegarás. A Él no llegarás. Al Señor de las moscas hablo yo: no llegarás. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91:7. Entonces realmente tenemos que aprender a vivir con estas perlas, porque cuando tú eres consciente de lo que tienes en el mundo espiritual, tu corazón vive en otra quietud y en otra confianza en Dios. Tú puedes meterte en ese Gosén. No temas cuando envías a los hijos al colegio. Esto es una administración que Dios me dio a mí, porque yo siempre pensaba: pero Dios mío, con lo que hay ahí fuera, con lo que hay en el colegio, con lo que le van a enseñar, con lo que le van a decir. Hasta que Dios me ministró: tú tienes poder de declarar que tus hijos están en Gosén, que tus hijos están apartados, y que hago división entre todos los que no son míos y los míos.
levanta oración, Ana. Y yo recuerdo que cada mañana dando el desayuno a mis hijos, hacíamos esas mega oraciones. Cubiertos con la sangre de Cristo y los ángeles alrededor y el cerco y el vallado. Y realmente, para mí no era un disco rayado. Cada día yo ponía mi confianza. Sin tener tal vez ministrada esta enseñanza en profundidad, yo ponía mi confianza en un Dios que podía meter en una burbuja a mis hijos. Y que de alguna manera los poderes que escucharan o los demonios, espíritus inmundos que quisieran atravesar esta barrera tenían que encontrarse con la sangre de Jesús. No temas. No temas vivir así, no temas ni siquiera vivir en ambientes hostiles. Hay mucha gente que me escribe, que me dice, pero es muy difícil en el lugar de trabajo en el que estoy. Es muy difícil. Mira, te digo que el mundo es difícil y Egipto era muy difícil. Muy difícil. Pero Dios salió al encuentro de los hebreos cuando para ellos era imposible. Porque cavar podían, tirar ranas podían, los piojos rascarse podían. Pero contra espíritus inmundos, moscas, guiadas por el señor de las moscas, Belcebú, ellos no podían. Entonces ahí Dios se levantó como su protección. Tú tienes que tener esto claro, porque si no tienes claro vas a comenzar a ver el ambiente hostil, el mundo, las amenazas, todo lo que nos cae encima y te vas a desenfocar. Mira, yo reconozco en mi vida que cuando miro atrás, yo he vivido tantas veces en un Gosén. ¿Y sabes qué? Que ni siquiera por mí. Mi madre, sin tener ni una de estas enseñanzas, ella cada día de mi vida me metía en un Gosén. Y yo recuerdo que ella declaraba sobre mí que plaga no tocaría su morada, pero yo lo recuerdo diciéndomelo a mí. No sé explicártelo, pero era como que mi madre se ponía delante de mí y me hacía esa declaración. Hoy lo entiendo por qué. Porque yo estaba ciega y ella veía. Yo tenía 16 años y empezaba a andar con una persona que tenía SIDA. Mis amigos cogían toda clase de enfermedades contagiosas y mi madre lo veía. Y una vez llegué con sarna a casa. Y esa sarna me hubiera podido costar mucho. Y otra vez estuve ingresada por otra cosa. Y todo eso podía venir, pero no podía avanzar y tener victoria en mí. Porque mi madre me metía en un Gosén. A ti no llegará, plaga no tocará tu morada. Y esas plagas salían de mí. Y muchas otras como el SIDA, como la tuberculosis que yo te conté una vez. El que era mi esposo cogió tuberculosis y todo su alrededor, compañeros de trabajo, familia, todos contagiados. Pero yo era la que dormía con él. Pero ¿sabes cuál era la diferencia? Que las oraciones de mi madre me metieron en un Gosén. Y cuando me hicieron las pruebas yo no tenía tuberculosis. La única que quedó sin tuberculosis. Vivía en un Gosén. Y te voy a decir algo, tal vez tú no has tenido una madre que ore por ti para meterte en un Gosén, pero ahora tú puedes ser la madre, el padre que ora por tus hijos para meterlos en un Gosén, amén. Así que dale la gloria al que vive, que Él siempre va revelándose. Y así si lo haces, realmente tú podrás vivir. Esto no es un cuento de hadas, te estoy contando mi vida dentro de un Gosén y tú podrás vivir la tuya dentro de un Gosén. Mira, yo no sé cuántos han pasado esta pandemia que ha venido aquí con ataques de ansiedad, la gente desesperada. Bueno, se han visto cosas terribles. Creo que ha hecho más daño lo que había en la atmósfera con la pandemia que la pandemia en sí. Yo te voy a decir que yo la viví en una burbuja, que yo y una persona hablábamos siempre. Parece que vivimos en un mundo paralelo. Porque realmente no es que no me enteré, es que viví mi vida confiada. Bien, viví mi vida en Gosén. Yo recuerdo la gente, no se puede ir a lugares donde hay más gente y sin mascarilla. Y nosotros jugando a pádel. Todos ahí sin mascarilla, lugares súper mega concurridos, todos en el bar felices y contentos. Y no sé, yo me pasé los 2 años jugando a pádel. No se puede. Recuerdo a mi madre muriendo en el hospital y la gente de la paranoia, para no darle al botón del ascensor, le daba así con el codo. Y claro, no atinaban y yo decía, ay no, vamos a ir para arriba, para abajo, para arriba. Espere señora. Pero no era inconsciencia, era saber que yo estaba en un Gosén. Era saber que si había un virus ahí, o yo lo tocaba y moría, o Dios le permitía tocarme. Pero aún si Dios le permitía, ¿estás en la voluntad de Dios?
Entonces, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tú tienes que saber que llegue lo que te llegue a tu vida, es bueno, agradable y perfecto. Amén. ¿Cuántos le dan ese aplauso? Entonces vive así, confiado. Porque como te decía antes, frente a esta plaga ellos no tenían ninguna protección. Frente a las demás podían esforzarse, podían cavar, sacar agua, no sé, podían de verdad matar ranas o rascarse, pero sin esta protección de Dios en Gosén, ellos no hubieran sobrevivido a esas moscas que podían dañar, a esas moscas que podían traer enfermedades. Entonces esto nos enseña también mucho para la vida de hoy. Esto nos enseña que en la vida tenemos que aprender a lidiar con ciertas cosas de las cuales no vas a poder escapar. El sol sale para justos e injustos, pero hay una realidad que mientras tú vivas en este planeta, aún el territorio en el que vivas te va a afectar. Porque si esos hebreos no llegan a nacer en ese tiempo y no llegan a estar en Egipto, probablemente no hubieran sufrido las 10 plagas. Entonces, si tú te vas a vivir a África, sufrirás lo que hay en África. Si te vas a vivir a Haití, sufrirás lo que hay en Haití. Y hay cosas de las cuales no vamos a poder escapar y no le podemos culpar a Dios porque es parte muchas veces de los juicios de Dios sobre las naciones. ¿Para qué? Para que se conviertan a Cristo. Si es que Dios detrás siempre tiene el bien para el que hace mal. Pero nosotros tenemos que entender que estamos en esta tierra y que podemos sufrir. Porque si no lo entendemos, es cuando en nuestro corazón podemos comenzar a desenfocarnos y decir, Dios no es lo bueno que dice ser. Pero también tienes que saber que en medio de todo lo que vives, hay cosas que tú no vas a poder nunca vencer. Y ahí entramos en esa cuarta plaga donde Dios se levanta a decirle al señor de las moscas, Belcebú, ahora ya no. Hay poderes espirituales que tú no vas a poder vencer, pero que tampoco Dios piensa o quiere o requiere de ti que venzas, porque para eso está Él. Tú haces tu parte en este acuerdo y Dios hace la suya. Tú haces el natural y Dios hace el sobrenatural. Por eso confiadamente tú puedes levantarte a decir, mi casa está en territorio Gosén. Y para tocarme, tú tienes que pedir permiso a mi Dios. A ti te digo, Señor de las moscas, no te permito sobrevolar mi hogar. Esa es la promesa que Dios me dijo hoy que te diera. Voy a pedir a los músicos que vengan, porque quiero hacer algo de verdad. Quiero levantarnos en fe con la autoridad que Dios nos ha dado, a decirle al Señor de las moscas, tú no tienes licencia sobre volar mi hogar. Tú no tienes licencia sobre volar los pensamientos de mis hijos. Tú no tienes ningún derecho. Y si te metiste de ilegal. Te metiste en los sueños de mis hijos. Te metiste en los pensamientos de mis hijos. Te metiste en mi matrimonio. ¿Qué es eso de sobrevolar en mi matrimonio con un adulterio? Tú no tienes ningún permiso. A ti te digo, Señor de las moscas, que hoy yo tengo la autoridad. Porque además tenemos algo que aquellos no tenían. Ellos no estaban en el tiempo de la gracia y Jesucristo no había muerto por ellos. Ellos no tenían la sangre de Jesús. Ellos ni siquiera habían pasado por la Pascua. Tenían la protección de Dios. Pero hoy nosotros podemos sumar a eso la protección de Dios y le podemos sumar la sangre de Jesús y el poder de su Espíritu. Entonces, en verdad, te puedes levantar, pero sabes, yo no veo una batalla así en esa actitud de sentado viendo la televisión. Te puedes levantar, pero levantarte también físicamente para decirle al Señor de las moscas, tú hoy vas a soltar mi hogar, tú hoy vas a soltar mi matrimonio, tú hoy vas a soltar mis hijos, tú hoy vas a soltar mis finanzas, porque ¿quién a ti te dio permiso para sobrevolar lo que es mío? ¿Quién a ti te dio permiso? Piensa en lo que te ha robado y ¿quién se lo permitió? Si Dios dio una palabra y dijo, en ese día que yo envíe las plagas, que yo envíe esa plaga, a ti te digo, Faraón, que aún en medio de tu territorio mando yo.
¿Por qué eso le estaba diciendo? Que sepas, Faraón, que aun en medio de tu territorio, porque reconozco que Gosén es tu territorio, aun en medio de ese territorio mando yo. Esto se aplica al día de hoy. Aun en medio de este mundo caído manda Dios. Y Él puede establecer tu casa en un Gosén. Y Él puede establecer tus negocios en un Gosén. Y Él puede establecer tu familia en un Gosén. Y todo lo haces, ¿sabes por qué? Por quién es Él, no por lo que has hecho tú. Porque su sangre está sobre ti y ahora eres hijo, hija. Y por eso a Él le place meterte en Gosén. Dios ha hecho división, hermanos, entre nosotros y los enemigos. Y nos ha puesto protección. Entonces vamos a comenzar a orar y vamos a comenzar a declarar que ningún poder demoníaco puede acceder a nuestras casas. Vamos a comenzar a declarar que no hay armas forjadas contra nosotros, que la palabra de Dios dice que caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará, no llegará. Así que háblale al Señor de las moscas, háblale a ese Beelzebú que se ha creído con derecho de sobrevolar tu hogar. Dile: no, Dios dice que yo estoy en Gosén, Dios dice que yo soy apartada para Él, apartado para Él. Dios dice que ha hecho división entre mi casa y la tuya. Por tanto, yo ordeno que comiences a salir y que toda arma del infierno que has preparado contra mí, vamos, díselo, 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 que toda arma preparada contra mí, contra mi familia, contra mi casa. Vamos, los músicos me animan, me ayudan, me ayudan, me ayudan. Vamos, esa guerra, esa guerra, esa guerra, esas armas tienen que caer, tienen que caer, tienen que caer, porque han venido sin permiso, han venido sin permiso. Moscas espirituales, espías en mi casa, espiando a mis hijos en los sueños, espiando a mis hijos en los pensamientos. ¿Quién te ha dado permiso? Mi casa es una zona donde no puede haber vuelo de moscas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús me declaro en Gosén. Estamos protegidos. Dile, dile, dile: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo tengo un ángel que me defiende, y no cualquier ángel, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová defiende mi hogar, defiende el territorio de Gosén, defiende mi casa, defiende mis negocios, defiende mis pensamientos, defiende mis hijos. Y cuando van al colegio, van con el ángel de Jehová. Y cuando me muevo en el trabajo, me muevo con el ángel de Jehová. Y cuando me muevo en este mundo, hay un Dios que le dice al Señor de las moscas: aún en medio de este mundo ellos son míos, ellos son míos, ellos son míos, y están apartados para mí. Y yo he hecho división entre el mal y el bien, entre la maldad y la maldición, y la bendición que tengo para ellos. Díselo, díselo, porque Dios te está escuchando. Miedos, angustias, ansiedades que han sobrevolado nuestras vidas, que han sobrevolado nuestros pensamientos. Yo rompo esos poderes en el nombre de Jesús. Rompo poderes que han sobrevolado, trayendo sobre nuestras vidas maldición, trayendo sobre nuestras vidas enfermedad. Rompo poderes que han venido a nuestras mentes, a nuestros caminos, a mentirnos, a engañarnos, a meternos error. Rompo poderes que el infierno ha enviado a un Señor, a aquellos que todavía no están en la verdad. Y el infierno ha enviado poderes con hechiceros, con brujos, con personas que hacen trabajos en el mal. Yo en el nombre de Jesús rompo poderes, rompo poderes, rompo poderes, y declaro mentes libres y declaro hijos protegidos. Hago división entre el bien y el mal. Yo declaro hoy que se rompe toda perturbación mental, que se rompe toda perturbación en los sueños, que se rompe todo aquello que Dios quiere hacer. Se hace en el nombre de Jesús y se establece ahora. Y se rompe lo contrario, se rompe, se rompe. Se rompe esa distracción en mis pensamientos. Dilo, dilo. Se rompe la distracción en mis pensamientos que no me dejan orar, que no me dejan centrarme en la presencia de Dios. Se rompen esos poderes. Y le doy la bienvenida, díselo, le doy la bienvenida al príncipe de paz. Al príncipe de paz en mi casa. Yo le doy la bienvenida al príncipe de paz a mis pensamientos, a mi matrimonio que es guiado por la paz, a mis hijos que son envueltos de un manto de paz. Yo declaro que mi casa, Gosén, es la casa
casa de la paz y todos los que habitan en ella contribuyen a la paz, a las buenas conversaciones, a la armonía, contribuyen a la exaltación del Hijo de Dios, contribuyen a la adoración, contribuyen a todo lo que Dios dijo que es mío. ¡Shurú! ¿Y sabes qué te digo? Que uno podría hacer todo esto y si no tiene el respaldo de Dios, nada va a suceder. Pero la buena noticia es que Dios no solo dijo, dilo, también dijo, mi palabra, es mi propia palabra la que envío y con ella yo me comprometo a cumplirlo. Por tanto, dilo sí y amén, sí y amén, sí y amén, sí y amén.